Hola muchachos, como esta es la última semana del primer mes del tercer lapso, nos toca realizar el cuestionario final, que esta vez sí va a ser un cuestionario en la plataforma y se va a tomar en cuenta todos los temas vistos hasta ahora, como personalidad, teoría psicoanalítica de la personalidad, trastorno psicológico, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y la clase de hoy que se tratará de los trastornos de la conducta alimentaria. Un tema que generalmente no abordo, pero que me parece súper importante que ustedes lo conozcan, sobre todo a su edad. Y seguramente cuando leyeron el título se les vino a la cabeza dos trastornos, la anorexia y la bulimia. Y hay personas que tienden a confundir estos dos padecimientos. Pero antes de hablar de ellos, les voy a hablar primero sobre el trastorno de atracón. Un atracón consiste en la ingesta de grandes cantidades de alimentos, generalmente altos en calorías, y en periodos muy breves de tiempo. Y cuando esta sobreingesta se produce de forma compulsiva, entonces estamos hablando de un trastorno por atracón. Eso sí, cuando la persona realiza el atracón, baja los niveles de ansiedad e incluso el estado de ánimo mejora. Y aun cuando el individuo reconoce que este patrón alimenticio le hace daño, continúa con su comportamiento. Este trastorno puede convertirse fácilmente en una bulimia, porque en la bulimia la persona experimenta ataques de voracidad, es decir, atracones. Solo que estos vendrán seguidos por ayuno o vómito, uso o abuso de laxantes, preocupación excesiva por la imagen corporal y sentimientos de depresión y culpabilidad por no tener autocontrol. Es decir, a diferencia del trastorno por atracón, en la bulimia existe el comportamiento impulsivo, pero con un comportamiento compensatorio. El más común es el que la persona se provoca a sí misma el vómito o toma algún tipo de laxante inmediatamente después de ingerir grandes cantidades de alimentos para de alguna manera compensar el peso adquirido. La bulimia afecta aproximadamente del 2 al 4% de las mujeres menores de 25 años y es muy difícil de detectar, puesto que estos comportamientos generalmente lo hacen a escondidas, tanto el atracón como el comportamiento compensatorio. Ojo que esto también puede padecerlo el hombre, solamente que en las mujeres hay 10 veces más probabilidades de padecerlo. Y puede traer como consecuencia síntomas de ansiedad, de depresión, alteraciones en la parte del estómago, del esófago, estreñimiento, etc. Por otra parte, la anorexia, si bien comparte características similares a la bulimia porque los individuos se preocupan por su peso y por su imagen, se caracteriza por una pérdida de peso elevada de más del 15% debido al seguimiento de dietas extremadamente restrictivas y al empleo de conductas purgativas, vómito, ejercicio físico en exceso. Es decir, que contrario a la bulimia, en la anorexia la persona restringe su alimentación. Empieza, por ejemplo, a dejar de consumir alimentos que considera que pueden hacerle engordar, o puede llegar incluso a simplemente no comer. Vale subrayar aquí que al igual que la bulimia se evidencia una alteración de la percepción del peso o la silueta corporal. Es decir, como ustedes dicen, la persona se ve obesa cuando realmente está delgada. Puede pasar que tenga un trastorno base como es el trastorno de dismorfia corporal, que está ubicado en el grupo de los trastornos somatomorfos y que tiene que ver con una distorsión en la imagen corporal. Este trastorno no necesariamente tiene que ver con trastornos alimenticios, porque la persona puede sentirse mal por un defecto físico que tiene y tratar de ocultarlo o disimularlo, y por eso estas personas que pasan constantemente de cirugía estética en cirugía y viven constantemente con una insatisfacción con su propio cuerpo. Pero sí es cierto que la aparición de la dismorfia corporal puede producir, o hay más probabilidades de que produzca, un trastorno alimenticio como la anorexia o la bulimia. Y esto es bien importante, se puede vislumbrar más una persona que tenga anorexia que una persona que tenga bulimia, porque como la anorexia se baja de peso, es muy posible que llegue al punto de la desnutrición. Y no solamente eso, la poca alimentación puede afectarle a tal punto que puede haber alteraciones en su menstruación, alteraciones óseas por falta de calcio, que pueda conllevar algún tipo de fractura, piel seca, caída del cabello, evidentes problemas digestivos y cardiovasculares, depresión, ansiedad y hasta problemas de atención y de concentración. Cabe acotar que el 1% de las mujeres menores de 25 años tienen este trastorno y el 30% posiblemente fallezca por los problemas asociados.
Pero bueno, la pregunta del millón, ¿por qué una persona puede llegar al punto de tener un trastorno de la conducta alimentaria? Es evidente que debe haber características psicológicas importantes como una tendencia a la insatisfacción personal, autoestima baja, inseguridad, tendencia al perfeccionismo. En el caso de la bulimia puede haber comportamiento impulsivo por esto de los atracones, el padecimiento de alguna enfermedad asociada como depresión, como ansiedad, como el trastorno dismórfico corporal, pero estarán de acuerdo conmigo también en que los medios de comunicación y los estereotipos culturales tienen mucho que ver en el desarrollo de estos trastornos. No es casualidad que la mayor parte de las personas vulnerables sean mujeres, ni tampoco que sean adolescentes. Ya sabemos que en la etapa de la adolescencia que transitan ustedes existe una preocupación constante en cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos perciben los demás. Si a eso le agregamos una presión social en que deben ser delgados o deben pesar de cierta forma o deben parecerse a cierto estereotipo, y le agregamos también algunas de las características psicológicas que hemos mencionado anteriormente, pues no es raro que muchos de ustedes sean propensos a tener algunos de estos trastornos. Pero saben, lo que no nos dice la sociedad es que tener un peso ideal, o mejor dicho, tener un buen cuerpo, no es sinónimo de alcanzar la felicidad. Porque aquí el problema no es si tienes más o menos peso, si calzas o no en el cuerpo perfecto. Lo que desarrolló el trastorno no fue tu peso, sino la manera en que te ves. Ejemplo de ello son las personas con anorexia que piensan que se ven obesas cuando no es así. Hay una distorsión en la percepción que tienen de sí mismos. Entonces lo que debemos ajustar no es solamente la alimentación con ayuda de un nutricionista, sino también el autoconcepto, el autoestima y el control de los impulsos con ayuda de la terapia psicológica. Pero bueno, no les hago más larga la clase, vayan al cuestionario, repasen primero por supuesto las clases. Recuerden que a mí me importa no solamente que den la respuesta correcta, sino que analicen, reflexionen y así sé que han aprendido. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos, y cuídense mucho.